clase pasada los métodos de costeo. Los de almacenaje se llevan igual porque tienen mucho que ver con el método de costeo, pero esta vez sí vamos a hablar de la gestión del inventario. ¿Ok? Entonces, ¿qué métodos de almacenaje de inventarios tenemos? El PEPS es el mismo concepto que vimos la clase pasada, el primero en entrar es el primero en salir, también llamado FIFO, First In, First Out. Es el método en el cual los productos más antiguos en inventario son los primeros en salir. Es útil para mercancías perecederas, con fecha de vencimiento, como alimentos o medicamentos. ¿Okay? El primero que entra es el primero que sale, así me aseguro que todo mi inventario rote bien. El WEBS más bien es el último en entrar, el primero en salir. Es también conocido como LIFO, Last In, First Out. ¿Ok? Es un método en el que los productos más recientes en inventario se venden primero. Como es independiente del método de costeo, y este método es beneficioso cuando hay cuando hay entornos de inflación muy altos, eso es por el costeo, para eso se utiliza el WEBS, pero en realidad no es tan utilizable. Muchos utilizan el WEBS para productos que no necesitan ser rotados, entonces es más fácil sacar el último que entró, ¿ok? Pero es un método que no deberíamos usar así nomás. Sí se debe utilizar si es que se va a costear WEBS, que es en casos donde los entornos de inflación son grandes, pero como les explicaba también la clase pasada, no deberíamos costear webs, de hecho está prohibido en varios países, incluso creo en todos los de Latinoamérica. ¿Ok? Y tenemos uno más, que es el FEFO. ¿Ok? El FEFO, ya lo habíamos conversado, este es primero en vencer, es primero en salir. ¿Ok? Prioriza la venta de productos con fecha de vencimiento más cercana. Se aplica también en los productos perecederos, en farmacéuticas, en alimentos. ¿Cuál es la diferencia con el FIFO? Que a veces pasa, y eso es algo que a mí sí me ha pasado, el primero en que entró no necesariamente va a ser el primero que vence. Hay proveedores que tienen lotes tan grandes que te pueden despachar parte de un lote y parte del otro en un primer despacho y en un segundo también. Y te puede llegar algo en algún momento que vence antes de lo que tú tenías en inventario. Esa es la diferencia entre FEFO y FIFO, ¿ok? El FEFO es First Expire, First Out. El primero en vencer es el primero en salir. Este es el método que yo recomiendo, ¿ok? Pero este método no tiene un método de costeo, ¿ok? No tiene un método de costeo. Cuando se usa este método, se costea con el costo promedio ponderado o promedio móvil, como me decían ver la clase pasada, ¿ok? El FEFO no tiene un método, no hay un método de costeo FEFO. Diferencias y aplicaciones en la contabilidad y gestión de almacenes. La comparación de los efectos de cada método en la contabilidad, costos y flujos de inventario es algo que vamos a ver ahorita. Se analizan escenarios en los que conviene aplicar cada uno. Así como vimos el costeo, acá lo que vamos a ver es lo mismo. Vamos a ver escenarios donde de pronto conviene más aplicar uno que otro, pero al final, como les digo, vamos a llegar a la conclusión de la clase pasada, que lo mejor es hacer el promedio ponderado. Pero sí vamos a ver cómo se hace la gestión de almacenes con la contabilidad. ¿Okay? Entonces, vamos a comparar el método PEPS y el método WEBS y el impacto en la rentabilidad. Es algo que veíamos en la clase pasada, solo que lo vamos a repetir. En el costo de ventas, bajo PEPS, los costos de ventas reflejan los precios más antiguos, ¿ok? Lo que puede dar una impresión de mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque los precios más antiguos, o los costos más antiguos pueden haber sido los costos más bajos, ¿ok? En cambio, en webs muestra los costos más recientes y por eso refleja un margen de utilidad en el estado de resultados menor, o sea, refleja un costo más alto, ¿ok? El valor del inventario final, en el caso de PEPS, el PEPS deja en inventario los productos más recientes y muchas veces es los productos que tienen un precio más alto.
lo que aumenta el valor contable del inventario. Entonces, el valor del inventario bajo PEPS es más alto. WEPS, en cambio, es más bajo porque lo que tienes es los productos más antiguos en el almacén. ¿Ok? Y esos tienden a ser precios menores. La rentabilidad en diferentes contextos. En mercados inflacionarios, que es lo que decía, WEPS reduce la utilidad gravable y los impuestos a pagar, pero puede afectar la rentabilidad aparente. PEPS, por otro lado, muestra una mayor utilidad en la contabilidad. Por eso el WEPS está prohibido. ¿Y por qué en mercados que tienen demasiada inflación sí se usa el WEPS? Porque ahí sí es necesario reflejar el último costo que has tenido a la hora de vender. Eso sí es absolutamente necesario, ¿ok? Porque los precios se mueven demasiado, ¿ok? Entonces, chicos, hasta aquí, esto es mucho parte de la clase pasada. ¿Hay alguna consulta? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, pero era parte de lo que hemos visto la clase pasada. Entonces, sí estamos bien hasta acá, ¿no? Voy a asumir que sí. Gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, continuamos. Continuamos, entonces. Casos en los que conviene aplicar cada método. El PEPS, las empresas que manejan productos perecederos. Supermercados, farmacias, restaurantes, donde es clave vender los productos más antiguos primero para evitar pérdidas. Yo trabajé, les contaba alguna vez en San Fernando, pero también trabajé ya hace menos tiempo en una empresa que importaba insumos para hacer el alimento balanceado para la crianza de pollos y de pavos y de cerdos. ¿Ok? Estos productos eran perecederos. No eran necesariamente alimentos y tampoco eran fármacos, pero sí son productos perecederos. Están en la cadena alimenticia, sí, porque al final son productos que sirven para alimentar a las aves, que nos alimentan a nosotros, pero no eran alimentos. Sin embargo, sí eran productos perecederos. ¿Ok? ¿Y usábamos PEPS? No, usábamos FEFO. Pero para estos es que se utiliza el PEPS o el FEFO. El WEPS son negocios en entornos inflacionarios que buscan minimizar el impacto de la inflación en la rentabilidad. ¿Ok? Si yo trato de vender, si yo digo que tengo un margen de 20% y entonces lo que me costó 100 lo vendo a 120, pero ya la inflación hace que lo que yo esté comprando esté a 200, como que no le hace, ¿no? Entonces debería vender el que me costó más, el que entró al último. A eso se refiere con los entornos inflacionarios el WEPS. Y por industria normativa, dependiendo de la regulación contable de cada país, algunas empresas pueden verse obligadas a usar PEPS o costo promedio en vez de WEPS. ¿Okay? Entonces, vamos a explicarles un ejercicio práctico para entender mejor este tema. Vamos a decir a todo esto antes de hacer el ejercicio, ¿hay alguna consulta o prefieren ver el ejercicio primero o alguien tiene alguna consulta, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces, sigo. Decía, vamos a tener un producto que son botellas de jugo de 1 litro, ¿ok? Donde la unidad de medida es unidad. Y vamos a pensar, por efectos del ejercicio, como hicimos también la clase pasada, que los precios pueden variar en cortos periodos de tiempo, ¿ok? Entonces, estos son mis registros de movimiento en el inventario, ¿ok? Ingresaron 10 unidades el 1 de marzo a $5 cada una, 15 unidades el 5 de marzo a 5.5, 10 unidades, perdón, 20 unidades el 10 de marzo a 6 y 10 unidades el 15 de marzo a 6.50. Pero ojo con las fechas de vencimiento. Lo primero que ingresó vencía el 30 de junio. Lo segundo que ingresó vencía el 31 de julio. Lo tercero que ingresó vuelve a vencer el 30 de junio y lo último que ingresó vence el 25 de agosto. ¿Ok? Entonces, tenemos estas salidas, estas ventas. ¿Ok? Vendí 12 unidades el día 12 de marzo, que ha sido después de los 3 primeros ingresos.
Vendí 10 unidades el día 18 de marzo, que es después de todos los ingresos, y luego vendí 8 unidades el 25 de marzo. ¿Ok? Entonces, ya para no mostrarles todos los cálculos como hicimos la clase pasada, vamos de frente al cuadro comparativo para poder entender esto mejor. ¿Ok? ¿Qué pasa si utilizo el método PEPS como método de gestión de mi almacén? ¿Ok? Entonces, ¿qué me quedó en inventario? 25 unidades, que van a ser las mismas 25 que me van a quedar siempre. ¿Ok? Solo que en PEPS me van a quedar. Si utilizo en haciendo la gestión de mi inventario en el almacén como PEPS, utilizo el costeo PEPS, me va a quedar como costo de inventario 15 por 6, 15 por 6, esto de acá, 15 por 6, más 10 por 6.5. ¿Ok? Este va a ser mi costo, 155. Mi costo de ventas va a ser 162.5. Voy a vender lo primero que entró. Pero si gestiono mi almacén como PEPS, pero utilizo el costo promedio ponderado, es decir, siempre el primero que sale, el primero que entra va a ser el primero que sale, pero voy a costear mi inventario como promedio ponderado. Y si hago eso, mi promedio ponderado es 5.8 por las 25 unidades que me quedan, que es 145. ¿Ok? Y mi costo de venta del promedio ponderado va a ser 171.72. Ojo que siempre que yo tenga un costo promedio, un costo de inventario menor entre un método y otro, entonces el costo de ventas va a ser mayor. ¿Ok? Eso pasa con PEPS. Eso pasa si utilizo el método PEPS. Entonces, entiéndase que yo puedo gestionar mi almacén con el método PEPS, pero costear tanto como PEPS como promedio ponderado. Ahora, ¿qué pasa si yo gestiono mi almacén como webs? Que aunque son botellas de jugo no debería hacerlo, pero ¿qué pasa si lo gestiono como webs? Si lo gestiono como webs en mi inventario me van a quedar 10 unidades de 5, que son de las primeras que compré, y 15 unidades de 5.50. ¿Ok? Como eso me queda gestionando con webs, si costeo como webs, mi costo total va a ser 10 por 5 más 15 por 5.5, 132.5. Mi costo webs es menor que mi costo PEPS. ¿Ok? Y mi costo de ventas va a ser 185. Va a ser mayor que mi costo de venta PEPS. Pero yo puedo gestionar mi almacén como webs y costear como promedio ponderado. Si costeo como promedio ponderado, me va a salir igual que el caso anterior. 25 unidades a 5.8. ¿Ok? 145 el costo promedio ponderado y mi costo de ventas promedio 171.72, el que hemos visto. Puedo gestionar también mi almacén de manera FEFO. Y si lo gestiono de manera FEFO, me quedan 10 unidades del lote de 6.5 y 15 unidades del lote de 5.5. Me quedan lotes distintos usando FEFO que usando webs y usando PEPS. ¿Ok? Esto es importante, por eso no es lo mismo el FEFO que el PEPS. Sin embargo, yo no tengo un método de costeo FEFO. Si voy a gestionar mi almacén como FEFO, voy a hacer mi costeo como promedio ponderado. Entonces, para efectos de costo, no me importa que me estén quedando 10 unidades de 6.5 y 15 unidades de 5.5, porque para mí me quedan 25 unidades de 5.8. Sin embargo, lo que sí me interesa para efectos de una buena rotación es cuántas unidades de cada lote tengo. ¿Ok? Entonces, mis chicos, claro, ¿verdad? Claro, o los mareé todavía mucho más que la clase pasada. Cuenten. Acá sí ya hay tiempo para preguntas, para comentarios. Al menos díganme si está más claro, si está igual que la clase pasada. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo?
Vamos, chicos, no se me queden dormidos. Adelante. ¿El costo de venta en PEPS lo puede repetir? Sí. Lo vemos otra vez. A ver. Estoy en el carro, no entendí eso. Ya, ok. Cuando hacemos el PEPS, que es el primero en entrar y el primero en salir, nuestra rotación nos dice que nos queda en el inventario 15 unidades del lote que costó 6 y 10 unidades del lote que costó 6.5. ¿Ok? Entonces, si yo costeo como PEPS, multiplico esas cantidades por esos costos. 15 por 6 más 10 por 6.5. Y me da 155. Ese es el costo del inventario que me queda utilizando PEPS y costeando PEPS. Si utilizo para gestionar mi almacén PEPS, ¿ok? Si utilizo para gestionar el almacén PEPS, me quedan, otra vez lo repito, 15 unidades del lote de 6 y 10 unidades del lote de 6.5. Pero si costeo como promedio ponderado, a mí me quedan 25 unidades de 5.8. ¿Ok? 145 es mi costo de inventario. Si es que yo gestiono mi almacén como PEPS. Me interesa de todas maneras que sean 15 unidades del lote de 6 y 10 unidades del lote de 6.5, sí, para efectos de rotación, pero para efectos de costo no. ¿Ok? Ese es el PEPS. El PEPS, yo puedo gestionar mi almacén PEPS y elegir si costeo PEPS o costeo como promedio ponderado. En webs, yo puedo manejar mi almacén webs, pero tengo que decidir si costeo webs o costeo promedio ponderado. En FEFO no tengo nada que decidir. Si gestiono mi almacén como FEFO, costeo como promedio ponderado. ¿Ok? En los tres casos, el costo promedio ponderado del inventario y de ventas es el mismo, 145 el de inventario, 171.72 el costo de ventas. Cuando costeo como PEPS, mi costo de inventario es más alto, 155 en vez de 145 el promedio ponderado, pero mi costo de ventas es más bajo, 162.5 en vez de 171 del promedio ponderado. Si costeo como webs, mi costo de inventario va a ser más bajo con respecto al costo promedio ponderado, va a ser 132.5 en vez de 145. Pero mi costo de venta, por lo contrario, va a ser más alto, 185 en vez de 171.72. Estoy haciendo lo posible, Renzo, para que se me entienda un poco más, porque si estás en el carro va a ser más difícil que lo entiendas si no lo ves, pero espero haberte explicado un poquito mejor. ¿Ok? El punto es, y lo tomo como resumen, que cuando yo gestiono mi almacén, tanto como PEPS o como webs, tengo que decidir cómo costeo, si PEPS o webs o ponderado. Con FEFO, costeo ponderado de todas maneras. ¿Qué recomienda su humilde profesor? Háganlo todo ponderado. ¿Ok? Gracias, Renzo, gracias. Para sacar el promedio ponderado de 5.8, ¿cómo lo realizó? Está bien, Ismael, voy a ir un poquito más atrás. ¿Ok? Ya en la clase pasada les había indicado cómo es, pero les digo ahora. Yo, la primera salida es el 12 de marzo. Entonces, cuando hago los tres primeros ingresos, cuando ingresa 10 unidades a 5, mi costo total es 50. Cuando ingresan 15 unidades a 5.5, cuando ingresan 15 unidades a 5.5, yo empiezo a sacar el costo promedio ponderado. ¿Y cómo se saca el costo promedio ponderado? Se saca de la siguiente manera. Multiplico lo que ya tenía en inventario, que es 10 por 5, que es 50, le sumo lo que está entrando, que es 82.5, y lo divido entre el total de unidades que tengo, que son 25. ¿Ok? Y me sale 5.3. Después de los dos primeros ingresos, ¿ok? Mi costo promedio es 5.3. Cuando entra el tercer ingreso, el de 20, yo ya tengo 10 de 5, 15 de 5.50 y 20 de 6. Entonces tengo que multiplicar lo que me quedaba, o sea, es 5.3 por 25,
¿no? Y eso le sumo lo que está entrando, 120, 20 por 6, ¿ok? Y lo divido entre las dos cantidades. O sea, 25 más 20, 45. Lo divido entre 45. Ahí ya tengo un costo de 5.61, ¿ok? Ese es mi costo promedio hasta ahí, 5.61. Cuando en ese punto vendo, 2 días después, vendo 12 unidades, ¿ok? Entonces ya me quedan 33 unidades a 5.61, ¿ok? 33 unidades a 5.61. Entonces tengo 33 por 5.61. Y a eso le sumo lo que me está entrando, 10 a 6.50, que es 65, ¿ok? Y eso lo divido entre, ¿cuántas unidades me están quedando? 33, ¿no? Entre 43, dígame si lo estoy haciendo bien, y ahí me sale el costo promedio de 5.817, que ese es el 5.8, ¿ok? Solo que ahí le puse menos decimales, nada más lo dejé en 5.8. Pero así te sale el costo promedio, 5.8. Ese es el ejercicio del costeo como promedio ponderado. Es cada vez que ingreso un producto, veo qué tenía en el inventario y a qué costo y promedio con lo que está entrando. Cuando vuelve a entrar otro, qué tenía y a qué costo y promedio con lo que está entrando. Así se va calculando el costo promedio ponderado. Espero, Ismael, que haya sido que lo hayas, que se haya podido entender, ¿no? Porque ya los ejercicios no los tengo acá, en la clase pasada sí los puse, acá ya los calculé de frente, pero espero habértelos podido explicar. Gracias a ti, Ismael, gracias a ti. ¿Alguien tiene una consulta más? ¿No? ¿Vamos bien? Caramba, avanzamos bien y avanzamos rápido. Ok. Entonces, de aquí nos toca ver los métodos de almacenaje. Pero para hacer los métodos de almacenaje, yo esperaba que ustedes me hagan más preguntas, pero ya que no tienen preguntas ahora, hagamos una pequeñísima pausa, 10 minutitos. Continuamos a las 10, a las 8, perdón, y 35, y vemos los métodos de almacenaje y ejemplos de estos métodos de almacenaje. Ahora ya conocen, ya tienen hasta acá los conceptos previos de almacenes, ya saben cómo se gestionan los almacenes y cómo se costean. Vamos a ver los métodos de almacenaje, ya para estar listos para la última clase, que es el ABC y la gestión del inventario y cómo hacemos inventario. ¿Ok? Entonces, hacemos una pequeña pausa hasta las 8:35, por favor, y de ahí continuamos de largo. No se vayan de la sala, regresamos en un ratito.
Volvemos, chicos. Volvemos, ya estamos todos. ¿Sí? Aunque sea un dedo arriba. Ya, listo. Ya tengo uno que me dijo que sí, entonces volvemos y continúo. Continúo. Acá está. Vamos a ver métodos de almacenaje. ¿Ok? El almacenaje por zona consiste en dividir el almacén en áreas específicas para distintos tipos de productos. ¿Ok? Áreas para distintos tipos de productos. Es útil en grandes almacenes para optimizar la logística. Ejemplo, un supermercado organiza su almacén separando los productos en zonas como lácteos, carnes, bebidas y productos de limpieza. Esto facilita la identificación y el acceso a cada categoría. Este es el ejemplo del almacén del supermercado. Pero miren el supermercado en sí, y aunque un supermercado no es un almacén, y ahorita les explico por qué no se porta como un almacén, sí es un muy buen ejemplo el supermercado en sí de un almacenaje por zonas, ¿no? Encuentras las carnes por un lado, los panes por otro, los abarrotes por otro, los artículos de limpieza por otro. Esos son por zonas. Tiene una zona para cada cosa, los congelados por algún lado, los embutidos por otro lado. ¿Okay? Ese es el almacenaje por zona. El almacenaje por clase de producto es, los productos se organizan según su tipo o categoría. ¿Okay? En una bodega de repuestos automotrices, por ejemplo, los frenos están por un lado, los filtros por otro, los aceites se almacenan en secciones distintas, asegurando que los operarios encuentren rápidamente lo que necesitan. Es parecido, pero no es lo mismo. Por eso les daba el ejemplo del supermercado. En un supermercado, las carnes están por un lado, las carnes frescas, y también al costado puedes encontrar la parte de congelados. Pero hay productos, como por ejemplo los panes que produce el mismo supermercado están en un lado, pero los panes envasados de sus proveedores con marca están en la parte de abarrotes un poquito más allá, porque el almacenaje está por zonas, no por productos. Si fuera por productos, todos los panes estarían juntos. ¿Okay? Entonces es parecido, pero no es lo mismo. A veces almacenamos por zona, a veces almacenamos por clase de producto. Todo depende de la industria en la que estemos y de los productos que estamos almacenando. ¿Okay? Y tenemos también el almacenaje por frecuencia de uso. La frecuencia de uso tiene que ver mucho con el ABC. El ABC es la importancia de los productos, ¿ok? Siendo los A los más importantes, los B los de mediana importancia y los C los de menos importancia. Los productos con mayor demanda, o si quieren con mayor importancia, se colocan en zonas de fácil acceso para reducir tiempos de manipulación. Ejemplo, en un centro de distribución de comercio electrónico, los productos más vendidos se ubican cerca de la zona de empaquetado, minimizando los tiempos de recolección y directa. La siguiente clase vamos a ver bien cómo calculamos un ABC, no necesariamente con la demanda, los de mayor demanda, sino los de mayor importancia. Como ya les había dicho en alguna clase anterior, el ABC, o sea, cada industria puede definir cómo utiliza el ABC, pero lo normal es que se haga por importancia y esta importancia se suele calcular por la demanda, por la multiplicación de la demanda y el costo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero lo que hay que saber acá es que almacenamos, te podemos almacenar por frecuencia de uso y de hecho es algo que veíamos en la primera clase cuando veíamos los layouts de almacenes y veíamos cómo se almacenaba en algunos casos con los productos A más cerca o que debían estar más cerca de la zona de despacho, si quieren, en una zona de fácil acceso para poderlos manipular mejor. ¿Ok? Entonces, el material llega hasta acá. Quiero saber si tienen una consulta, porque si no, quiero profundizar en los tipos de almacenaje. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Yo siento que se me duermen en esta clase. Yo sé que esta no es la clase más bacán, pero bueno, ahí vamos. Todo bien. Gracias, Esmael. Todo bien. Entonces, les quiero
presentar algo más. Este es un material extra que yo preparo para esta clase. Es parte de mis consultorías, pero una parte de mis consultorías acerca del tipo de almacenamientos los preparé para poderlo ver con ustedes. ¿Ok? Ya se debe estar viendo la pantalla, así que lo voy a poner como presentación. ¿Ok? Es los métodos y tipos de almacenaje. Es lo que estábamos viendo hace un ratito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero. Permítanme, déjenme ocultar esto. Ahora sí. Vamos a ver primero. El almacenaje por zonas. El almacenaje por zonas, como les decía, un muy buen ejemplo es cómo se ve un supermercado. ¿Ok? Por eso les puse la imagen y les puse un pequeño layout del supermercado, donde tiene zonas, lácteos, pan, carnes, refrigerados, congelados, los abarrotes en medio, los carritos por acá, la gerencia acá y las cajas acá. Eso es por zonas. Ahora, como les decía, un supermercado en realidad no es un almacén. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera, lo que yo les decía, en un almacén no es que pueda entrar cualquiera, en un supermercado entra todo el mundo. La segunda diferencia es que el supermercado no despacha. Los clientes entran a tomar los productos. Y como los clientes entran a tomar los productos, normalmente, como almacenan por zonas, pero los productos que son o los más caros o los más buscados o los que más valor pueden tener para el consumidor, no los ponen adelante cerca de las cajas en la zona de despacho, los llevan al fondo. ¿Ok? Algunos nomás los ponen en las cajas, tipo los huevos, pero en general las carnes, los productos congelados, los llevan al fondo de la tienda. Es otra diferencia con un almacén. ¿Y por qué? Porque como es el cliente el que va a recoger y no el almacén el que va a despachar, el cliente lo hacen caminar por todo el supermercado a comprar lo que quiere y luego regresar por ahí. ¿Para qué? Para que de pronto tenga la necesidad de comprar otras cosas. Entonces ya la lógica es distinta en un supermercado que en un almacén. Y de hecho, si se habrán dado cuenta, en las cajas que ponen, aparte de los huevos, que a veces uno se está olvidando, que necesita huevos, los ve en la caja y dice, ah, también huevos. O alguna gaseosita o algo. Lo que ponen en las cajas son las golosinas. O sea, que lo último que se te va a antojar, ¿no? Pones en la caja justo cuando estás comprando, cuando ya te quieres ir, ahí se te va a antojar algo y eso lo ponen en las cajas. Entonces, por eso les digo que un supermercado no es un almacén, porque sus lógicas son distintas. ¿Ok? Sin embargo, es un gran ejemplo para el almacenaje en zonas. El almacenaje por clase de producto se ve así, como este layout de un almacén de repuestos. ¿Ok? Tenemos las oficinas por un lado, pero de ahí, ¿qué tenemos? Allá, la ferretería está por acá, los EPP los guardo acá, los filtros por acá, los neumáticos por acá. Acá tengo una zona administrativa o de productos administrativos, tengo una zona de recepción y control para recepcionar por acá. Y por el otro lado pongo lubricantes, pongo repuestos, pongo consumibles y tengo mi área de pique. ¿Ok? Cuando almacenamos así, esto es por clase de producto. ¿Ok? ¿Cómo es por clase de producto también? Ah, si yo tengo un almacén que necesita productos que tienen que estar refrigerados, productos que tienen que estar congelados, productos controlados, eso es por ya la clase de producto, ¿ok? Por la clase de producto. Los productos peligrosos, que a veces uno no puede estar al costado del otro, entonces los pongo más allá. Ya eso es por la característica del producto. ¿Ok? Eso es almacenar por la característica del producto, como vemos aquí. ¿Ok? Aunque se parece, no es lo mismo que por zonas. ¿Ok? No es lo mismo que por zonas. Una cosa es la zona donde todos los productos pueden entrar y otra cosa es que manda el producto. ¿Ok? Espero que esa parte sí les quede un poquito clara. Luego tenemos el almacenaje por frecuencia de uso. El almacenaje por frecuencia de uso o por ABC hace justamente eso, es decir, cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C. Si yo tengo una zona de picking, tengo una zona de carga y una zona de descarga, que aunque están demasiado juntas
Para mi gusto, ¿qué hago? Poner los productos A cerca de la zona donde voy a cargar para despachar y es más, donde incluso voy a descargar porque son los que más se mueven. Los B en una segunda zona y los C en la zona más alejada. ¿Okay? Eso es el almacenaje por frecuencia de uso. Profe, ¿y se puede hacer una mezcla de los dos de dos de estos almacenajes? Sí, sí se puede. Pero tú puedes almacenar por frecuencia de uso, pero dentro de tu almacén tener zonas y dentro de las zonas hacerlo por frecuencia de uso. ¿Ok? Entonces sí puedes mezclar una con otra. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa les quería mostrar? Este es los métodos de almacenaje, cómo almaceno. Pero ahora, ¿qué tipos de almacenaje tengo? O sea, ¿qué tipos de almacenes tengo, si quieren? ¿Ok? El primero es las estanterías convencionales para pallets, que permiten el acceso directo a cada pallet usado para productos con rotación media alta. Este tipo de estanterías o este tipo de racks también son llamados racks selectivos. ¿Por qué selectivos? Porque no tienen profundidad, ¿ok? Acá, como ven en la imagen, ven dos pallets juntos en cada hueco, pero no entra un pallet más detrás de ellos, ¿ok? Por eso también se les llama selectivos. Se les llama también convencionales y es un tipo le llaman almacenamiento compacto. O sea, compactas el espacio para almacenar más. ¿Ok? En estas estanterías convencionales, también llamadas selectivas, porque es fácil acceder a todos los productos que hay. ¿Ok? Yo puedo acceder a todas las paletas que hay porque los racks no tienen profundidad. ¿Ok? Esos son las estanterías convencionales. ¿Ok? Las estanterías convencionales. ¿Qué otro tipo de estantería tengo? Las estanterías compactas. A diferencia del anterior, si ven acá en esta, el montacargas no va a poder, si esto tuviera profundidad, el montacargas no podría pasar, no tiene por dónde. En estos sí, ¿ok? Y estos son los que se llaman drive-thru o los racks acumulativos, donde voy empujando las paletas, voy empujando los pallets y voy acumulándolos. Y acá sí tienen espacio los apiladores o montacargas para entrar, porque es la única manera de maniobrar todos los productos que están aquí. ¿Ok? Estas son estanterías compactas también, pero se les llama drive-in o drive-thru. ¿Cuál es la diferencia entre el drive-in y el drive-thru? Ambos son racks acumulativos, ¿ok? Perdónenme un momento, que apareció algo que no debe aparecer. Ya. Ambos son racks acumulativos, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre el in y el through? El in es como maneja hacia adentro y el otro maneja a través, ¿ok? El in es el que tengo acá a la izquierda, que se suele utilizar sobre todo en métodos webs. Los puedes utilizar también en PEPs, pero es bastante el trabajo. ¿Cuál es el in? Es el producto o el pallet se va hasta el fondo, hasta una pared. Y para yo tener que sacarlo, tengo que ingresar y sacar. Entonces, ¿por qué les digo es más fácil en webs o en productos donde la rotación no te importa mucho siempre que igual la midas? Porque es más fácil sacar el que está más afuerita. Entonces, cuando yo guardo un producto y lo guardo al fondo, va a ser más difícil de sacar. Si yo utilizo en almacenes así, en racks así, en estanterías así, el PEPS es más complicado. ¿Se puede? Sí se puede, por supuesto que se puede. Yo lo he hecho en mis almacenes, porque mis almacenes ya eran así. Entonces teníamos que ver la manera de hacerlo, solo que es más trabajo. Tienes que ingresar y poner los productos acá y después, cuando llega uno nuevo, irlo sacando para que el nuevo que entre vuelva a entrar al fondo. Ese es el drive-in. Dentro de los racks acumulativos, el drive-in es aquel que necesito meter el montacargas hasta el fondo para dejar los productos ahí y luego sacarlos. El drive-thru significa más bien pasamos a través de. Y si alguien tiene para poner esto sería genial porque acá puedes usar el PEPS muy bien, porque entras por una zona de carga y lo llevas hasta el fondo. Y por el otro lado haces la descarga. El montacargas va por el otro lado y empieza a hacer la descarga. Estos son ideales para PEPs. Oye, ¿se puede usar para algo que no sea PEPs? Sí, se puede utilizar. Si quieres usar webs y puedes hacerlo así, adelante. Pero acá
que sale mucho más eficiente cuando quieres hacer PEPs o cuando quieres hacer FEFO, este tipo de acumulativo, que tenga la entrada por un lado y la salida por el otro, ¿ok? La carga y la descarga. Esa es la diferencia entre el drive-in y el drive-thru de este tipo de racks, los racks acumulativos, que son distintos a este, que es el rack selectivo, ¿ok? Pero ¿qué más tenemos? Ah, tenemos otro, ya empezamos con las estanterías dinámicas, ya estas son un poquito pues, más caras y son distintas, son quizás hasta un poquito más automatizadas, pero ¿para qué me sirven? Para que el montacargas no tenga que entrar. Otra vez, son muy utilizadas en webs, porque lo último que entra va a ser lo más fácil de sacar, ¿ok? Entonces, cuando la rotación es tipo webs, es mucho más fácil de utilizar, pero no significa que no lo podamos utilizar en pages. ¿Y qué tiene esto? Un sistema de rodillos, ¿ok? Y tiene una pequeña inclinación. Entonces, conforme voy metiendo los pallets, los voy empujando al fondo, pero como cuando saco el primero, los demás van bajando y se ponen al borde. Entonces ya no se me quedan los espacios vacíos, si quieren, están al fondo, no están al borde. Y al borde están los productos que puedo sacar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Con el pushback, lo voy empujando, lo voy empujando, lo voy empujando hacia el fondo. ¿Ok? Así es como funciona. Déjenme ver si puedo hacer algo. Acá está. Para que se vea el puntero. ¿No? Entonces, lo que hacemos es vamos empujando. Pongo uno, después empujo el tercero, después empujo, perdón, el segundo, después el tercero, y cuando los quiero sacar, ya bajaron hasta acá y los puedo ir sacando fácilmente. Ya este es una estantería dinámica que se llama pushback. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de estantería hay? Tenemos el cantilever. El cantilever ya es una estantería absolutamente distinta. No sé si alguno de ustedes había visto así. Yo cuando trabajaba en Unión teníamos este tipo de estantería, el cantilever. Y de hecho hacíamos así. ¿Por qué lo teníamos nosotros? Porque guardábamos vigas de acero, vigas o láminas de acero, y las teníamos que poner así. Cuando los productos son largos, tubos, madera, perfiles, entonces lo que necesitamos es esto, algo que pueda soportar el tamaño de los productos. Nótese que este tipo de racks no son los compactos que el montacargas o el apilador puede entrar, ¿ok? Los levanta desde acá y tienen estos espacios justo entre los parantes para que las uñas de los montacargas puedan entrar y levantar los productos, ¿ok? Este es el tipo cantilever, ¿ok? Es el tipo cantilever. ¿Cuál más tenemos? Tenemos estanterías de picking para carga ligera. O sea, estanterías, ¿ok? Estas son para productos más chiquitos, ya no son racks, son estantes. Para productos pequeños, que son más fáciles de alcanzar y de tomar y de llevar con la mano. Es este tipo de estantería. Ya son para productos pequeños y de alta rotación y con un picking manual. Algunos hacen de estas estanterías para ganar espacio, estanterías movibles. ¿Cómo son las movibles? Lo vimos en un video en la primera clase, pero es solo un pasillo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pasillos. Solo un pasillo. Cuando yo quiero acceder a una estantería que no esté en el pasillo, corro las estanterías de manera que se abre el pasillo donde yo lo necesito. ¿Okay? Esas son las estanterías móviles. Es parte de este tipo de estanterías también, de las de carga ligera, porque se suele usar con productos más ligeros. Si no, la inversión es todavía mucho más cara. ¿Okay? Y por supuesto tenemos el almacenaje en piso. ¿Okay? El almacenaje en piso el piso es, entre comillas, nótese en la imagen que nada está sobre el piso, está sobre pallets. Nunca almacenen en piso, pónganlo en pallet. Cuando tienen un almacén que no tiene racks, pueden hacerlo así. Incluso pueden de alguna manera lotizar el piso para saber las ubicaciones que tienen. Y muchos productos pueden soportar pallets encima del mismo producto como aparece acá. Y si tienen la capacidad y el producto lo soporta, pueden incluso subir un piso más. Solo que
por cuestiones de seguridad, si van a poner un cuarto piso, siempre pónganlo al fondo. En la siguiente línea, que solo sea de 3, ¿ok? Para evitar cualquier accidente. La siguiente 2 y la última de 1 para evitar un accidente. O sea, yo bajaría esto de acá y lo pondría más abajo para evitar cualquier accidente. ¿Cuándo se almacena así? Cuando solo tenemos el espacio, ¿ok? Pero también el tipo de producto me lo permite. Si es un producto frágil, no puedo hacer esto, ¿ok? Pero es una manera también de almacenaje, que es el almacenamiento en bloques apilados, es decir, apilando bloque por bloque, ¿ok? Estos son todos, no, hay uno más que es si quieres gastar bastante en tu almacén, si el almacén lo amerita, habría que hacerlo. Y ese es el automatizado, el pallet jack. Sistemas robotizados, que es un carrito que pasa por debajo y se lleva el pallet y te lo va sacando por donde tú quieres. ¿Ok? Ese es el almacenamiento automatizado, este es el pallet jack. ¿Qué almacenes tienen estos? Yo no he visto ninguno, pero se me ocurren algunos. Imaginen, no sé, pues el almacén de Amazon seguro tiene cosas así, muy, muy automatizados porque los movimientos son muy grandes y por lo tanto merece la inversión, pero es una inversión bastante grande. ¿Ok? Este, Antes de invertir en esto, es mejor invertir en sistemas, un buen WMS, invertir en sistemas que me ayuden a llevar bien el inventario. Esos son muchos más importantes que esto, salvo que, como les digo, amerite que valga la pena hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal? ¿Quieren que les deje este material, que se los pase para pasarle a nuestra coordinadora para que se los mande a su grupo? ¿Cómo para tenerlo? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Monstruo. ¿Alguna consulta, chicos, sobre la sesión de hoy? Perfecto, Ismael, yo lo paso. ¿Alguna consulta sobre la sesión de hoy? Gracias por los aplausos, pero no tienen una consulta. Yo les hago una consulta a ustedes. ¿Cómo les fue, cómo les fue en el examen a los que a los que lo dieron? ¿Hay alguien que lo ha dado? ¿Alguien que quiera abrir micrófono, que nos cuente que lo ha dado? ¿Cómo le fue? Porque sacaste 14. ¿Con cuánto se aprueba? No sé si nuestra coordinadora está. ¿Con cuánto se aprueba? ¿Con 14? Está bien. Ya está, estás bien. Estás bien. Entonces, bueno, lo aprobaste. Yo les pregunto cómo le fue porque yo no sé cómo está el examen. Yo doy, como les conté en algún momento, doy un balotario y Tech me ayuda escogiendo las preguntas. Así que yo no sé en verdad qué preguntas les han tomado. Pero les animo a dar el examen de una vez porque solo entran las 3 primeras sesiones y lo que va a pasar es que se pueden estar olvidando algunas cosas. Si quieren, para efectos de practicar, les puedo hacer alguna pregunta que podría o no traer en el examen porque no lo sé. Y nada, se las leo a ver qué respuesta pueden tener. De paso que los que ya lo hicieron ven qué tan bien les salió. ¿Les parece? Les suelto alguna pregunta para que practiquen, pero traten de dar el examen ahora, chicos, para que puedan certificarse. ¿Ah? Ok. A ver, empieza una pregunta muy fácil. ¿Cuál es la función principal del inventario en una empresa? ¿Cuál es la función principal del inventario en una empresa? A, aumentar los costos de almacenamiento. B, garantizar la disponibilidad de productos. O C, reducir la capacidad de producción. Ese es una fácil, ¿ah? Al chat, al toque. Respondan. Ya respondió 1. 2. Gracias, Renzo. Gracias, Evelyn. ¿Alguien más? Juéguensela, chicos, juéguensela. Bien, Carmen. Perfecto. La B es la respuesta. Esta era la pregunta fácil. Esta era una pregunta bastante fácil. Ahora vamos por una un poquito más complicada. ¿Qué representa, y esto lo deberían saber todos, qué representa el índice de rotación de inventarios? ¿Qué representa el índice de rotación de inventarios? La cantidad de veces
que se vende y repone el inventario en un periodo. B, el número total de productos almacenados. C, la cantidad de días que un producto permanece en almacén. Repito, ¿qué representa el índice de rotación de inventarios? A, la cantidad de veces que se vende y repone el inventario en un periodo, el número total de productos almacenados o la cantidad de días que un producto permanece en almacén. Vamos, chicos, vamos. Para los que me pusieron la respuesta A, muy bien. Evelyn, Renzo, Raúl, muy bien. Yotreli, la respuesta es A. Carmen, muy bien. A. La respuesta es A, la cantidad de veces que se repone el inventario en un periodo. ¿Ok? Ahora vamos con un poquito, una pregunta un poquito más complicada. Ya con esta cierro, porque si no les voy a soplar todo el examen. ¿Cuál es un costo asociado al mantenimiento del inventario? Asociado al mantenimiento del inventario. El costo de adquisición, A, el costo de adquisición, B, el costo de obsolescencia, C, el costo de transporte. ¿Cuál es un costo asociado al mantenimiento del inventario? El costo de adquisición, A, el costo de obsolescencia, B, el costo de transporte, C. A ver, tengo respuesta de Renzo ahorita, que me dice que es A. ¿Quién más se lanza? Costo asociado al mantenimiento del inventario. A, costo de adquisición, B, costo de obsolescencia, C, costo de transporte. Renzo me dijo A, Raúl me dijo B, ¿quién más? Láncense, chicos, este no es el examen, pero láncense, láncense. ¿Quieren la respuesta? Respóndanme ustedes primero. Vamos, vamos, chicos. ¿Quién más? Alguien más que se atreva a dar la respuesta. Alguien más. ¿Cuál es un costo asociado al mantenimiento del inventario? A, costo de adquisición, B, costo de obsolescencia, C, costo de transporte. Ok, tengo tres respuestas, así que hay tres personas que me están escuchando, de las 20. La respuesta correcta es la B, el costo de obsolescencia. El costo asociado a mantener un inventario no es el costo de adquisición, es el costo de la compra, no tiene que ver con el inventario que yo mantengo en mi almacén, ni tampoco el costo de transporte, porque eso es un costo de despacho. El costo de obsolescencia es un costo que tiene que ver con el hecho de haber mantenido mucho tiempo mi inventario. ¿Ok? Entonces, chicos, el examen no es tan complicado. Lo único que les digo, con razón sacaste 14, ya. Bueno, pero aprobaste. Lo que les puedo decir, chicos, es, den el examen ahora. Aprovechen que ahorita va a acabar la clase un poquito más temprano, con el perdón de Melissa. Aprovechen, den el examen ahorita para que puedan certificarse. Lo mejor que pueden hacer, creo que se los había dicho, lo mejor que pueden hacer es certificarse. Cuando de pronto algo que han escuchado en esta clase o en cualquier otra clase que lleven de ITEC lo quieran aplicar en su trabajo, tengan un certificado acá que digan, no, es que yo esto lo he estudiado, esto me lo ha enseñado un experto, un consultor experto en mis clases y acá está mi certificado, así que créeme que esto va a funcionar. Es más fácil cuando tienen un certificado, así que los animo a dar el examen, chicos, denlo ahora, ahorita que están frescos, ahorita que queda un poco de tiempo, la próxima clase dudo que quede tanto tiempo, y espero que les vaya bien y certifíquense. Listo, chicos, les agradezco mucho. Esta clase estaba pensada para tener más preguntas, pero voy a suponer que hoy estuve muy claro y que por eso no necesitaron hacerme más preguntas. Entonces, gracias, chicos. No sé si nuestra coordinadora está presente para dejarlos con ella. Creo que no está. Creo que nos abandonó. ¿Estás, Melissa? Melissa.